Acabamos de leer un texto en Segunda de Crónicas. No se conoce el autor de este libro, no se especifica, aunque se sospecha que podría haber sido Esdras. No se sabe el autor porque no se menciona, como decía, pero para ponernos un poco en contexto de dónde estamos, podemos recordar cómo este libro fue escrito a los judíos que habían regresado del exilio en Babilonia. La audiencia de este libro, escrito supuestamente, como decía, por Esdras, son aquellos judíos que habían experimentado el exilio. Jerusalén, la ciudad populosa, grande y poderosa, había sido destruida, el templo había sido derruido, el pueblo había sido llevado por esa nación extranjera fuera de su tierra, pero Dios en su misericordia los iba a devolver. Y vemos cómo en la historia se cumple y a los 70 años de ese exilio el pueblo regresa a la ciudad que había sido anteriormente grande, populosa, majestuosa, y ahora no son más que ruinas. Y a ellos escribe el autor de este libro para animarlos en medio de esa situación un poco delicada. Pensad un momento en lo que podía pasar por sus mentes o cómo se podían sentir. El símbolo de su seguridad y de su confianza, Jerusalén y el templo, habían sido barridos, ya no eran nada. Habían sido llevados fuera, habían estado lejos de su tierra, sin el templo, dominados por una nación extranjera. Aquello en lo que habían puesto su esperanza demostró ser no confiable. Ellos, en su momento de máximo orgullo, deberían pensar, a pesar de todas las advertencias de los profetas, de todo lo que podría suceder, habrían dicho, esto es Jerusalén, el templo está aquí, ¿cómo nos va a suceder nada de lo que están diciendo? ¿Veis cuál era el concepto? Su seguridad, su confianza descansaba en elementos terrenales y no tanto en Dios. Y para eso, el autor de Crónicas escribe a ese pueblo. En ese momento en el que se encuentran realmente sin nada, porque tienen que volver a reconstruir, en ese momento les está diciendo, oye, parad bien y mirad. Poned vuestra confianza plenamente en Dios, no en otras cosas. Porque ahora debían volver a levantar, ahora debían volver a construir. Y la tendencia habría sido en construir algo grande y fuerte para encontrar seguridad en ello. Por eso nos llama a poner su confianza en Dios, para que su seguridad descanse en el poder de Dios y no tanto en sus propias fuerzas o en aquello que ellos pudieran llegar a levantar. Solo confiando en Dios, ellos podrían estar seguros, porque Dios es el defensor y el protector de su pueblo, el que lucha para dar victoria a su pueblo sobre sus enemigos. Estas verdades debían quedar bien grabadas en las mentes del pueblo. Y eso es lo que vamos a considerar esta mañana como el único lugar en el que vamos a encontrar seguridad, confianza y descanso, y que es confiable, es Dios mismo. Por eso debemos buscarlo a Él, por eso debemos descansar solamente en Él, confiados en su poder para salvar y librar a su pueblo. Y eso es lo que vamos a ver en ese texto. Es un texto extenso, pero vamos a considerar tres temas, tres puntos generales que vamos a estar meditando esta mañana. En primer lugar, vamos a ver la realidad del sufrimiento en la vida del creyente. En segundo lugar, vamos a ver cuál es la respuesta del creyente cuando llega la adversidad. Y en tercer lugar, vamos a contemplar la salvación del Señor. ¿Sí? La realidad del sufrimiento en la vida del creyente, la respuesta del creyente ante el sufrimiento y cómo Dios libra y salva a su pueblo de manera poderosa. Y vamos al primer punto, donde vemos la realidad del sufrimiento. ¿Cómo empieza el relato? El relato empieza mostrándonos una grave amenaza militar que se cierne sobre Judá. Una grave amenaza militar se presenta ante Josafat, rey de Judá. Un numeroso y peligroso ejército está a las puertas para presentar guerra y destruir a ese pueblo. Tropas de amonitas, moabitas, todos enemigos de Judá, están allí para presentar guerra y destruir a sus enemigos. La adversidad está allí a las puertas. El problema está allí. Hasta ahora habían vivido relativamente tranquilos. Hasta ahora ellos habían sido protegidos por Dios. Ahora, un breve paréntesis. El autor de Crónicas está explicando a estos judíos en el exilio, recordando lo que Dios había hecho en el pasado. Todo esto que estamos explicando sucedió anteriormente. Así que vemos que el pueblo de Dios, estando en Judá,
habían sido protegidos por Dios. Leemos en el capítulo 17, versículo 10, cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá y no osaron hacer guerra contra Josafat. El pueblo de Dios había vivido tranquilo desde el principio del gobierno de Josafat. Dios había levantado como una muralla alrededor, había establecido tal temor en las naciones de alrededor que no osaban acercarse ni tocar al pueblo de Dios. Así que Dios, de alguna manera, puso sus brazos y guardó a su pueblo allí en la ciudad. Dios nos guarda en ocasiones de esta manera. Levanta vallas, muros a nuestro alrededor que nos protegen de aquello que hay a nuestro alrededor. Y Dios había producido tal temor en las demás naciones que no se acercaban. Pero de repente se acercan. De repente las tropas están en las puertas para destruir. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué esa valla no está? ¿Por qué de repente leemos que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vienen a la guerra y están ahí delante? ¿Qué ha sucedido? Esa valla, esa muralla, esa protección de Dios ha sido quitada por Dios. Dios podía haber seguido deteniendo a todas estas naciones de alrededor, evitando que se acercaran y tocaran. Pero Dios ha bajado las murallas. No los detiene. ¿Por qué? En un momento como este, uno se podía preguntar, ¿forma parte de los designios de Dios el que sus hijos sufran? ¿Qué crees? Este es uno de aquellos momentos en los que es importante tener una visión grande de quién es el Dios bíblico para poder dar respuesta y entender claramente lo que está sucediendo. Porque hay dos opciones. O Dios lo ha hecho y ha decretado que esto sea así, o es un contratiempo ante el cual Dios va a tener que responder. Sí, va a responder con poder, salvando a su pueblo, pero ha tenido que reaccionar ante una situación. ¿Cuál de los dos es el Dios que se presenta en las Escrituras? ¿El Dios que decreta y actúa conforme a sus propósitos? ¿O el Dios que tiene que reaccionar en ocasiones a contratiempos que, aun siendo el poderoso, las puede resolver? Hace unos años leí una serie de biografías muy interesantes del pastor John Piper, tituladas Los cisnes no guardan silencio. Una de esas series es un libro que se titula La sonrisa escondida de Dios, y en ella se presentan las biografías de tres personas, John Bunyan, William Cowper y David Brainerd. Y es un libro centrado en el sufrimiento que estas tres personas tuvieron que soportar durante sus vidas. Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino; Cowper, escritor de himnos que todavía hoy se siguen cantando; Brainerd, escritor de un diario que hoy sigue animando a las personas a las misiones. Y en la introducción de ese libro, Piper hace esa pregunta precisamente. Dice, ¿forma parte de los designios de Dios el que sus hijos sufran? Y él dice lo siguiente, cito, son muchos los que tropiezan con la palabra designios. ¿Acaso el sufrimiento puede formar parte de los designios de Dios? ¿O deberíamos hablar de que Dios obra con lo que se le pone en las manos? En otras palabras, dice, supervisa y gobierna los asuntos del mundo de tal manera que podemos hablar del sufrimiento como voluntad suya y parte de sus designios, o más bien gobierna al mundo como un jugador de ajedrez que no decide cuáles son las movidas de su contrincante, pero siempre las puede controlar y convertir en bien. Pregunta Piper, ¿planifica Dios el lugar del sufrimiento en la vida de sus hijos con unos fines buenos? ¿O siempre se halla en la oposición del que reacciona ante el dolor que otras fuerzas le dan para que obre con ellas? Ante esta cuestión, ha habido diferentes posiciones para intentar explicar la realidad del sufrimiento en la vida de los creyentes. Porque si una cosa nadie puede dudar ni negar, es que el creyente sufre y la adversidad viene a la vida del creyente. Entonces él plantea tres visiones que suelen haber, dos humanas y una bíblica. La primera menciona a los liberales que dicen, yo creo que la voluntad de Dios para sus hijos nunca es que sientan dolor y sufran. No puedo pensar que sea voluntad de Dios que un conductor bajo la influencia del alcohol atropelle a nadie, o que una madre joven muera de leucemia, o que alguien en el mejor tiempo de su juventud se tenga que enfrentar con la impotencia creciente de la arteriosclerosis. El problema con esta postura es que
Realmente hay sufrimiento en la vida de los creyentes. No puede negarlo, nadie lo puede negar. ¿Acaso Dios no puede negar, no puede evitar, no tiene poder para evitar el sufrimiento en las vidas de sus creyentes, de sus hijos? La segunda visión es la de los teístas abiertos, que dice algo así como: Dios no tiene un propósito divino concreto para todas y cada una de las apariciones del mal. Cuando un niño de 2 años contrae un doloroso cáncer incurable en los huesos, que significa el sufrimiento y la muerte, eso es un mal sin sentido. El holocausto es un mal sin sentido. La violación y el descuartizamiento de un joven es un mal sin sentido. El accidente que causó la muerte de mi hermano fue una tragedia. Dios no tiene en mente ningún propósito concreto para esos sucesos. Cuando alguien hace sufrir a otro, yo no creo que podamos ir en busca del propósito de Dios en ese suceso. Dicen: sé que los cristianos hablan con frecuencia acerca del propósito de Dios en medio de una tragedia causada por otra persona, pero esto, dice, lo considero sencillamente como una manera piadosamente confusa de pensar. El problema con esta postura es que ve el mal como una cosa sin sentido ante la cual Dios no puede hacer nada y ante la cual nos vamos a tener que encontrar. El mal, en esta visión del teísta abierto, no se le puede encontrar un propósito ni un bien alguno. Ahora, ¿cuál es la tercera postura? ¿Qué dicen las Escrituras acerca de esto? Bueno, podemos leer en Efesios 1:11 que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Todas las cosas son todas las cosas que suceden. Luego podemos recordar cómo Job responde ante la adversidad. Cuando llega la adversidad, cuando pierde a sus hijos, ¿qué hizo Job? Se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y no se le corrige a Job lo que dice. Luego vemos cómo, aunque Satanás es quien le ataca, ¿dónde mira Job? ¿Qué es lo que ve él? Job ve la mano de Dios detrás de todas las cosas cuando confiesa: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Ese es el mensaje de las Escrituras. Ya sea que hablemos de sufrimiento, de persecución, de oposición, es Dios quien dispone todas las cosas según su designio para el bien de sus hijos. Eso es lo que significa que Dios sea soberano. Todo está bajo la esfera de su gobierno. No hay nada que pueda suceder aparte de su gobierno. No hay un sentido, no hay un sinsentido, hay un propósito. Dios no es ajeno a nuestro sufrimiento, sino que Él lo decreta para un gran bien. Y ese libro es muy interesante porque te muestra cómo Dios ha obrado a través del sufrimiento en estas 3 personas. A través del encarcelamiento de Bunyan en prisión, Él descubrió la libertad del cristiano que camina hacia la ciudad celestial y escribió El progreso del peregrino. William Cowper, una persona que sufrió problemas mentales, escribió una serie de himnos que todavía hoy se cantan, que traen consuelo a los creyentes que como él están siendo atribulados. Hoy cantamos himnos que consuelan nuestros corazones, escritos por alguien que realmente sufrió esos problemas. Y Brainerd, un hombre que murió joven por enfermedad, que dedicó su vida a predicar el Evangelio, escribió un diario que hoy sigue animando a las personas a ir y predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Hace poco lo han editado en castellano, La vida de Brainerd, el diario. Muy interesante. Cómo Dios obró a través del sufrimiento en las vidas de cada uno de estos hombres para bendecirlos a ellos y bendecir a su iglesia hoy. ¿Sí? Ahora, no estamos diciendo que debemos procurar el sufrimiento de manera activa. No, el sufrimiento es doloroso, el dolor duele, es triste, pero la realidad de que hay un Dios soberano que ha decretado todas las cosas y que todas las circunstancias que hay en nuestras vidas están en sus manos y que tienen un buen propósito para sus hijos, trae consuelo a nuestras vidas. Saber que nada de lo que te está sucediendo está fuera del control soberano, que Dios no lo pillan a contrapié, que no tiene que reaccionar ante una cosa que te ha sucedido, sino que Él sabe hacia dónde van todas las cosas. Eso trae consuelo y ánimo a nuestros corazones. La adversidad, las pruebas, la aflicción nos son dadas
para nuestra santificación, para que Dios cumpla en nosotros sus propósitos. Y todo esto en las manos de un Dios que sabemos que es bueno, no es arbitrario, es un Dios bueno, es un Dios santo, es un Dios que siempre actúa con justicia. Entonces, esto es lo que sucede aquí. Dios había protegido a su pueblo, de repente baja las murallas y deja que la adversidad llegue. ¿Para qué? Para trabajar con su pueblo. Ellos sabían que Dios los protegía porque había levantado una valla. Ahora el pueblo iba a saber que su Dios los protegía, viéndolo en acción, salvándolos ante esa aflicción. Así que la adversidad en la vida de Josafat y de todo el pueblo, ¿a qué los llevó? Fijaros, cuando tú empiezas a leer, se presenta una amenaza militar. ¿A qué lleva la adversidad en la vida de Josafat? ¿Qué es lo primero que hace? Busca a Dios. Esa es la respuesta de Josafat. Esa es la respuesta del creyente ante la adversidad. Fijaros, la amenaza está en las puertas. ¿Qué hace Josafat? No se nos dice que se reviste a sus fuerzas. No va a mirar con cuántas tropas cuenta. Podemos recordar en otro lugar de las Escrituras cómo el rey David, otro rey, pecó. ¿Cómo? Haciendo un censo de sus fuerzas, viendo cuánto era su poder militar. ¿Para qué? Para encontrar su confianza y descanso en su ejército. Y eso se denuncia como un pecado de orgullo y de autosuficiencia. Josafat no pasó revista a sus tropas. Tampoco buscó alianzas con otras naciones para protegerse. Su padre, Asa, sí lo hizo. Podemos leer más atrás cómo su padre hizo alianza en una ocasión con Siria para atacar a Israel. Ese hecho es denunciado por el vidente Hanani, quien lo acusa de que se apoyara en Siria y no en Jehová su Dios, tildando esto como un acto de locura. Su padre también, Asa, leemos al final de su vida que enfermó gravemente de los pies. Y literalmente leemos que en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y las Escrituras, Dios nos ha hablado de una manera que lo entendamos. Dice, en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y el siguiente versículo dice, y durmió Asa con sus padres. Es denunciado este hecho de buscar el apoyo en otros y no en Dios. Si consideramos el pecado de David y el pecado de Asa, podemos darnos cuenta de que nuestra tendencia natural es a confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias capacidades, en aquellas alianzas con aquellos que podemos contar para enfrentar la adversidad. Primero queremos contar nuestras fuerzas, ver con quién contamos y si de esto ya buscaríamos a Dios. Donde no llegue yo, ya Dios me ayudará a conseguirlo. ¿Veis cuál es el problema? Es un pecado de orgullo. Es el pecado de confiar en nosotros mismos. Pero Josafat no repitió el error de su padre ni de David. La principal preocupación de Josafat fue obtener el favor de Dios. Versículo 3. Humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. El peligro está en las puertas. Y él llama al pueblo y dice, hemos de buscar a Dios. Vamos a tener un día de oración y ayuno, porque necesitamos a Dios. Él podía tener un gran ejército poderoso, él podía haber pensado en estrategias, pero él le dice al pueblo, tenemos un problema, debemos acudir a Dios. Debemos acudir a Dios de verdad. Es decir, vamos todos a venir en oración y ayuno. El ayuno es aquel deseo de Dios tan fuerte que nos lleva a dejar de lado todas las demás cosas para concentrarnos en Él. Eso es lo que Josafat estaba diciendo. Apartemos de todo, pongamos nuestra mirada en Dios y busquémosle a Él. La adversidad, la necesidad, lleva a Josafat a buscar a Dios, porque reconoce que Dios es todo lo que el hombre necesita. En ese momento Josafat está diciendo, Dios es más que suficiente para nuestra situación. Vamos a Él, porque Él es el único que puede salvarnos.
mi oración es que Dios ponga en nosotros esa disposición de buscarle a Él. Porque cuando estamos en problemas, cuando viene la necesidad, la enfermedad, buscamos en muchos otros lugares, en nosotros, psicólogos, psicoterapeutas, filosofías, coaches, etcétera, ¿sí? Buscamos ayuda. Que Dios ponga en nosotros, que grabe bien en nuestros corazones esa verdad. Dios es más que suficiente. Búscale a Él. Búscale a Él con fuerzas, con determinación. Él está cercano. Búscale y descansa solamente en Él. Cuando buscamos en otros lugares, lo que estamos diciendo es, sí, Dios, tú eres poderoso, pero necesito esto, esto y aquello. Cuando buscamos en otros lugares, no creemos que Dios sea suficiente para tratar con la situación que hay en nuestras vidas. Que Dios grabe esta verdad en nuestros corazones y nos lleve como Josafat a buscar a Dios en la adversidad, en la necesidad. Y vamos a ver cómo es esa búsqueda, cómo debe ser nuestro acercamiento a Dios, cómo es esa oración que Josafat lleva a cabo en este momento. Fijaros, vamos a ver varios elementos de esta oración. ¿Cómo es la oración de Josafat? ¿Cómo se acerca? ¿Sí? Nosotros diríamos, Señor, necesitamos ayuda. ¿Sí? La súplica. Pero él empieza reconociendo la absoluta soberanía de Dios. Versículo 6-7. Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tu Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Es decir, Dios, tú eres grande, tú eres el soberano. Así enfoca su oración Josafat. Es una oración confiada, porque está orando al soberano, al todopoderoso. Está clamando a aquel que es poderoso para salvarlo. Su oración, ¿os habéis dado cuenta? Su oración está basada en lo que Dios ha revelado de sí mismo. Está orando la Biblia. Dios es soberano, Dios es poderoso, Dios los ha salvado, Dios ha hecho un pacto con Abraham, Dios les ha dado la tierra, Dios ha echado a las naciones. Él está orando la revelación de Dios. Él está acudiendo al Dios tal y cual se ha revelado. Él conoce bien cuál es el carácter de su Dios. ¿Os acordáis hace un par de semanas que hablábamos de esto? Cuán importante es conocer bien a nuestro Dios para que nuestra vida sea vivida en consecuencia. Él conoce quién es Dios y él aplica esa verdad en su oración. Él clama a aquel que es poderoso para salvarlo. ¿Eres tú consciente de esta verdad cuando vienes a Dios en oración? Cuando clamas, ¿eres consciente de su grandeza, de su poder, de su soberanía? Cuando clamamos en esa actitud, nuestro temor desaparece porque sabemos que aunque las circunstancias sean complicadas, aunque la dificultad sea grande, aunque la enfermedad sea grave, Dios es más grande que todas las cosas. Somos sus hijos y Él está por nosotros. Segundo lugar, se apoya en esto. Reconoce la soberanía de Dios y en segundo lugar se apoya en el pacto de Dios con su pueblo. ¿Habéis leído su oración? Se refiere a Dios como Jehová, Dios de nuestros padres, Dios nuestro. Dice, tú nos has otorgado esta tierra, tú eres nuestro Dios, nosotros somos tu pueblo, somos tuyos, no permitas que nos arrojen de la heredad que tú nos diste en posesión. Él está orando diciendo, Señor, tú eres mi Dios, yo soy tu pueblo, tú has hecho pacto conmigo. Tú has dicho que tú me vas a guardar. Tú has dicho que tú me vas a proteger. Él se apoya en el pacto que Dios hizo con su pueblo. Recuerda esto. En la adversidad, tienes un padre que te ha adoptado. Eres su hijo. Ora como un hijo a su padre. Tú eres mi padre. Tú has prometido estar conmigo hasta el fin. Tú has prometido guardarme. Ora con esa confianza en base a lo que Dios ha hecho por ti. En tercer lugar, Josafat apela a las promesas de Dios. Josafat hace mención del templo que han edificado al nombre de Dios y recuerda las palabras que se dijeron en cuando se estableció el templo. Fijaros, cuando se dedicó el templo de Salomón, y estas son las palabras que tiene en mente Josafat. Cuando se dedicó el templo, leemos, se dice así, si hubiere hambre en la tierra o si
hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o añublo, langosta o pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquiera plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. En la dedicación del templo se estaba diciendo, el Señor estaba diciendo, si venís hacia aquí y clamáis a mí y pedís a mí, yo os voy a responder. Dios lo ha prometido. Y lo que Dios dice, Él siempre lo cumple. ¿Qué está haciendo Josafat aquí? Está apelando a la promesa de Dios. Lo que Josafat hace aquí es tomar la palabra y creerla. Dios ha dicho esto. Entonces, Señor, vengo a ti a clamarte. Líbranos. Tú lo has prometido. Cuando estamos en adversidad, en aflicción y sufrimiento, recuerda las promesas de Dios y actúa en base a ellos. Clama en base a lo que Él ha prometido en su palabra y créele. Eso nos librará de muchas adversidades. No sé cuánto habéis leído El progreso del peregrino. Es un libro muy bonito. Y hay una escena que siempre me gusta explicar, algunos ya la habréis escuchado, y es que cuando Cristiano y Esperanza, por su negligencia, se desvían un poco del camino y terminan en el castillo de la duda, donde están el gigante desesperación y su mujer desconfianza. Los que no habéis leído el libro, os animo a leerlo. Es la alegoría de la vida cristiana en la que Cristiano lleva su vida hacia llegar a la ciudad celestial y en su camino se encuentra con diversas personas, esperanza, fiel, sabio mundano, etc. Y es muy interesante. Y en este momento determinado del camino, él va caminando con esperanza y se desvía de su camino por un camino que parece parecido, que parece igual, y terminan atrapados en un castillo donde gobierna el gigante de desesperación y su mujer desconfianza. Y son atrapados, son metidos en la celda. Y desconfianza, la mujer, sabiendo quién es ese hombre, quiénes son los que están en esa celda, le dice a su esposo, desesperación, que les pegue, que los azote y que los maltrate hasta que se quiten la vida. Y así es, día tras día los van golpeando, los van apaleando, y la desesperación y la desconfianza caen sobre el cristiano que está atrapado en el castillo de la duda en una gran adversidad. Y es tal grave su situación que llegan realmente a pensar de tomar en serio el consejo de desesperación de quitarse la vida. Dice Cristiano en un momento, hermano, ¿qué vamos a hacer? La vida que llevamos es miserable. Por mi parte, no sé si es mejor vivir así o morir, desde luego. Mi alma tiene por mejor el ahogamiento que la vida, y el sepulcro me sería más agradable que este calabozo. ¿Vamos a tomar el consejo del gigante? ¿Has llegado en alguna ocasión tú a tal punto de desesperación y desconfianza en que te sientes como estos dos hombres en lo más profundo? ¿Has llegado tú a considerar que tu situación ya no tiene solución? Así estaban estos dos, Cristiano y Esperanza, pensando si quizás era mejor quitarse la vida porque realmente no había esperanza, no había solución para ellos. Pero el relato sigue, y en ese momento de debilidad, Esperanza le recuerda a Cristiano los mandamientos del país, del Señor del país al cual van a visitar. Le recuerda a Cristiano cuál es el carácter del Señor del país que van detrás del cual van. Recuerda cómo ese Señor antes ha librado a otros. Le recuerda cómo en el pasado Él ha sido fortalecido para superar otras adversidades. Esperanza le recuerda a Cristiano quién es ese Señor, qué es lo que ha hecho y qué es lo que ha dicho. Y al siguiente día vuelven a ser apaleados. Pero aquella noche empiezan a orar. Oran y oran hasta que casi raya el alba. Y entonces antes de amanecer, Cristiano salta y dice, qué tonto y necio soy en quedarme en mi calabozo hediondo, cuando tan bien pudiera estar paseándome en libertad. Tengo en mi seno una llave llamada promesa, que estoy persuadido podrá abrir todas y cada una de las cerraduras del castillo de la duda. Y en ese momento toma la llave de la promesa, va hacia la celda, el cerrojo la pone y la puerta se abre. Y puerta tras puerta hasta que salen del castillo y son liberados. ¿Veis el punto?
Hay una promesa que es suya. Ha recordado que esa promesa está en él y ha actuado en base a esa promesa y ha sido liberado de la desesperación y la desconfianza. Recuerda lo que Dios ha dicho en su palabra. En los momentos de adversidad, en los momentos de aflicción, cuando la desesperación, la desconfianza, el desánimo están apretándote hacia lo más hondo, recuerda las promesas de las Escrituras. Tráelas a tu mente una y otra vez. Grábalas bien en tu corazón, porque ellas te ayudarán a salir de ese castillo de la duda y te llevarán a vivir en la libertad que el Señor te ha llamado. Recuerda quién es el Dios que está por ti. Recuerda cómo en el pasado Él ha actuado contigo, cómo Él te ha fortalecido en el pasado ante la adversidad. Recuerda sus promesas, aférrate a ellas y clama a Dios en base a esas promesas. Léelas, óralas en voz alta, cántalas, y entonces las puertas se abrirán y podrás ser libre. Recuerda quién es el Dios y las promesas que te ha dado. Esa es la oración de Josafat. Reconoce la soberanía de Dios, se apoya en el pacto con su pueblo, trae a su mente las promesas que Dios le ha dado y en cuarto lugar profesa su entera dependencia de Dios en cuanto a su liberación. Fijaros, el rey, quien estaba en lo más alto, el más poderoso, el que tiene que dar una imagen de fuerza, de poder, de seguridad, de estabilidad, ¿sí? De saber para dónde va. El rey se humilla, reconoce su debilidad y busca a Dios. Tiene miedo, tiene incapacidad. Dice, versículo 12, fijaros lo que dice. En nosotros no hay fuerza contra tan gran multitud que viene contra nosotros, no sabemos qué hacer. Es el rey. Si tiene un buen asesor de imagen, le diría, tú no puedes hablar así. Tú te tienes que mostrar fuerte y poderoso delante de los que están en ti. No puedes reconocer tu debilidad y tu incapacidad. No puedes. Eso destruye tu imagen pública. ¿Qué van a pensar de ti? El rey orando a Dios, Señor, no sé qué hacer. El rey se humilla delante del Dios soberano, mostrando a todo el mundo que aquí el único poderoso es el Señor. Que si en alguien el pueblo debía descansar completamente, era en Dios, no en él. Él era el rey que Dios haya puesto para liderar a su pueblo. Pero fijaros cómo aquí precisamente el rey está liderando bien a su pueblo, porque ha llevado a su pueblo a Dios. A menudo cuando pasamos por dificultades, cuando llega a nuestras vidas la aflicción, nos esforzamos en aparentar fortaleza, ¿sí? Seguridad, estabilidad. Queremos mostrarnos fuerte ante los demás para que no vean nuestra debilidad, para que no vean nuestra flaqueza. Queremos proteger mucho nuestra imagen pública. ¿Qué van a pensar mis hermanos si me ven flaquear en este momento? No, yo me debo mostrar como un creyente fuerte y repetir las 4 frases, Dios está en control, Él sabe, ¿sí? Y no mostramos nuestra debilidad. Y por nuestro orgullo, nuestros sufrimientos se alargan más y más, porque el Señor lo que quiere es humillarnos y llevarnos a reconocer nuestra dependencia absoluta de Él. Cuando estés en debilidad, reconoce tu debilidad. Cuando veas que no sabes qué hacer, dile, Señor, no sé qué hacer, no sé por dónde ir, no puedo más. Reconoce tu incapacidad y tu debilidad y Dios obrará. En ocasiones Dios no responde a nuestras oraciones porque quiere realmente que nos dobleguemos delante de Él verdaderamente. Porque aunque clamamos, seguimos confiando en nuestras fuerzas. No es hasta que decimos, Señor, no puedo, que el Señor entonces se glorifica y hace un gran milagro en nuestras vidas. No nos preocupemos por aparentar una fachada de cristianismo. Reconoce tu debilidad delante del Señor. Pide ayuda a tus hermanos para que oren por ti, por esa lucha, esa adversidad, ese pecado, para clamar delante de Dios. Todos estamos lejos, ¿eh? No hay ninguno que tenga el carácter, la perfección de Cristo. Así que no te avergüences, busca al Señor para que Él se glorifique en ti. Toma ejemplo, mira al rey de Israel reconociendo que no sabe qué hacer, buscando a Dios mismo.
Reconoce cómo las pruebas te llevan más y más a Él. Déjate llevar para agarrarte en Él. Decía Spurgeon, es una cita que me encanta. Dice, he aprendido a besar las olas que me lanzan contra la roca de los siglos. Todas esas pruebas que lo tumban, lo llevan a agarrarse más y más a la roca de los siglos, porque el poder está en Dios. Recuerda todo esto. Cuando vengas delante de Dios, clama a Él reconociendo quién es Él, cuál es el pacto, cuál es la promesa, y descansa, reconoce tu dependencia absolutamente de Él, y Dios hará. Fijaros qué oración más centrada en Dios la que Josafat levanta. Y es en este momento en que el hombre no puede hacer nada, en que Dios entra en acción. Hemos visto la realidad del sufrimiento, hemos visto cómo Josafat responde para ayudarnos a responder ante la adversidad. Ahora vamos a ver cómo Dios actúa, cómo Dios obra. Y lo que vemos en este texto es increíble. Después de un tiempo de oración y ayuno, antes de que se dispersaran y cada uno volviera a su casa, Dios trae palabra, una profecía, por medio de uno de los cantores, uno de los hijos de Asaf, quien profetiza una palabra de confianza. Versículo 15. No es vuestra la guerra, sino de Dios. Los anima a confiar, a esperar, a no temer, porque no es suya la guerra, sino de Dios. Y luego en esa palabra profética de Dios vienen las instrucciones. ¿Qué es lo que hay que hacer para solucionar ese problema? Ahora, a través de esta profecía, van a recibir las instrucciones. Vale, el ejército está en las puertas. Tú estás en los cielos. ¿Qué hay que hacer? Y ese momento es cuando los generales se sientan, van a la tienda, ponen el mapa, ¿verdad?, de la zona, ponen las tropas donde están distribuidas y empiezan a preparar la estrategia, la táctica, por dónde vamos a atacar, por dónde vamos a defender, qué tropas ponemos aquí, qué tropas ponemos allá. Es el momento de establecer la táctica militar. Una buena estrategia te puede asegurar la victoria, aunque tengas un ejército menor. Aún hoy se estudia la famosa batalla de Gaugamela de Alejandro Magno, que peleó contra Darío III, una batalla espectacular. Los números son relativos porque cada uno da unos números, la diferencia era abismal. Algo así como 47.000 soldados por parte de los macedonios, Alejandro Magno, 47.000 contra 100.000 o 240.000 de los persas. Una diferencia enorme. Una buena estrategia llevó a Alejandro a vencer esa batalla. Vale, ¿cuál va a ser la batalla? ¿Cuál va a ser la estrategia que el pueblo de Dios tiene que llevar a cabo para vencer? La táctica está en el versículo 17. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Vais a ser espectadores. No vais a levantar las armas, no vais a marchar contra los enemigos, no vais a atacar por este flanco, por el otro. Os vais a parar, vais a mirar y vais a ver lo que voy a hacer. La salvación es del Señor. Él establece los términos, Él lo planifica y Él la ejecuta. Dios no necesita del hombre para cumplir sus propósitos. A menudo Dios responde de maneras extrañas. Sus planes a nuestros ojos son extraños. Tú estás allí, en ese momento, y estás con tus armas. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo que no vamos a hacer nada para salvarnos? ¿Que nos paremos y miremos cómo Dios nos va a salvar si no hacemos nada? ¿No habría sido mejor identificar por dónde atacar, qué hacer, qué capacidades tenemos, qué fuerzas? Pero Dios ha hablado y el pueblo debe rendirse y obedecer su palabra, aunque no entienda. Porque ahora lo leemos, ¿sí? Y decimos, claro, es que Dios hizo una obra de salvación espectacular, pero tú ponte en su lugar. La batalla está ahí delante, las tropas están allí, venían a matarlos. Por muy débil que seas, algo de pelea quieres presentar, tú te quieres defender. No puedes entender, no puedes concebir en tu mente lo que Dios está diciendo. ¿Acaso Dios se equivoca, no sabe cómo actuar? Pero Dios habla y su pueblo se somete, obedece su palabra, aunque no lo entienda. Los planes de Dios son más grandes, son más perfectos de lo que tú y yo podemos llegar a imaginar. Él es Dios. Y Él, si intentara explicarnos lo que
está en su mente, no podríamos llegar a entenderlo absolutamente. Ya ha sucedido anteriormente. Cuando Dios le dice a Noé que construya un arca, ¿qué pasó por la mente de Noé? ¿Que va a caer agua del cielo y se va a inundar? ¡Vaya locura! Pero él respondió en fe y construyó un arca y por ese arca fue librado. Abraham tuvo el hijo de la promesa y Dios le dice, sacrifícalo. ¿Cómo lo voy a sacrificar? Si la promesa viene a través de ese hijo y le quito la vida, ¿qué va a pasar? Pero Abraham tuvo fe y obedeció y Dios proveyó del carnero que moría en lugar de su hijo. No entendemos. Dios sabe. Confía. Dios ha hablado, Dios ha mandado lo que debía hacer, el pueblo ha obedecido y por esa obediencia hay bendición. Noé es librado, Abraham aprende y nosotros la realidad del principio de sustitución, de que Dios proveerá un cordero para salvarnos. Fijaros lo que dice en ese texto, creed en Jehová nuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿De cuántos problemas nos evitaríamos solamente por creerle a Dios? ¿Cuántos problemas evitaríamos escuchando el consejo sabio de los hermanos que nos hablan aconsejando con la palabra de Dios? Escucha y créele. No creerle a Dios tiene graves consecuencias. ¿Os acordáis del pueblo a las puertas de la tierra prometida? ¿Qué había dicho Dios? Entrad, que yo os las doy. Enviaron 2 espías, regresaron, dijeron, la tierra es preciosa, hay gigantes, pero el Señor nos ha dicho que entremos. ¿Qué hizo el pueblo? Escuchó a los otros 10 que dijeron, no, aquí hay gente muy poderosa, ¿por qué no nos volvemos? ¿Sí? No le creyeron a Dios. ¿Cuál fue la consecuencia? Toda esa generación murió en el desierto vagando y no entró en la tierra. El principio es claro, obedece y recibirás bendición, desobedece y vendrán las consecuencias. Así se lo enseñamos a nuestros hijos. Esa verdad nos la debemos aplicar nosotros también. Créele a Dios, obedécele a Dios, aunque no puedas llegar a entender, Dios ya te dará entendimiento si Él quiere. Pero escucha, lee y créele. Fijaros cómo el pueblo, Josafat, hace esto. Le creen a Dios y al terminar su oración, ¿qué es lo que hacen? Se levantan los levitas para alabar a Dios. La batalla todavía no había sido. El Señor les había dicho, yo pelearé por vosotros. Y Josafat manda a los levitas, se levantan y el pueblo alaba a Dios. Eso es algo maravilloso. Cantan y alaban a Dios cuando aún están frente a la adversidad, cuando las tropas están ahí enfrente. Levantan su alabanza a Dios, reconocen que Él es grande en misericordia, Él es el Dios que los va a salvar y cantan a Dios. Mi falta de fe se ve cuando oro y al terminar de orar no alabo a Dios. Es muy fácil alabar a Dios cuando el Señor ha respondido a mi alabanza, a mi oración, claro. Él ha respondido a mi oración, me ha sacado del problema de la adversidad y entonces, claro, mi corazón rebosa en alabanza a Dios porque he experimentado su perdón. Ahora, ¿puedes tú alabar a Dios después de presentar tu situación delante de Él? Eso requiere de fe, de creer que Dios va a hacer lo que Él ha dicho. Mi falta de alabanza a Dios al presentar mi problema delante de Él muestra mi falta de fe en el mismo momento de mi oración. Piensa en ello. Ellos alabaron a Dios y luego hicieron lo que Dios les mandó. El pueblo escucha, pone en práctica lo que Dios ha mandado y se paran. ¿Quién ponen en primera fila? Uno pondría a la infantería, a los lanceros, pero Josafat coloca en primera línea a los levitas, a los cantores. El canto, la alabanza a Dios en primera línea en el momento de la oposición. Y vemos qué sucede a continuación. Dios actúa. Dios hace una obra de salvación impresionante. Se matan entre ellos. Estos dos atacan a ese, luego entre ellos dos se matan. Y cuando el pueblo de Israel llega,
Ellos ven un panorama como una película. Mira, se están matando entre ellos, todos en suelo, y cuando el pueblo de Israel llega hacia allí, todos los cuerpos están en el suelo. ¿Qué es lo que recibe? ¿Qué es lo que va a buscar el pueblo? La recompensa. Dice que estuvieron 3 días recogiendo tesoros. Dios lucha por su pueblo, vence al enemigo y su pueblo recibe la bendición. Así es como Dios salva, así es como Dios obra. Tienen delante de sí un mapa del Evangelio. ¿Cómo Dios salva a su pueblo? Él es quien lucha, Él es quien vence al enemigo, quien lo derrota, y el pueblo recibe bendición, abundante bendición. 3 días recogiendo tesoros. La salvación es del Señor. Él lucha por su pueblo, Él vence y Él trae salvación. El Evangelio. En ese texto tenemos una sombra. Si lo has leído, es tan evidente esa sombra del Evangelio. Porque la liberación que ellos tuvieron aquí fue una liberación temporal. Ellos fueron librados, pero sabemos cuando leemos la historia de los reyes cómo la historia va a peor hasta que son llevados al exilio. Y esa liberación fue temporal. Esa salvación nos está dando el esquema, estructura de lo que Dios va a hacer por medio de Cristo. Y ese es el Evangelio. Tú y yo tenemos un enemigo que está adelante, la muerte. Todos un día u otro vamos a encontrarnos. Esa es la consecuencia del pecado. Está allí delante de todo el mundo. Por causa del pecado, todos un día vamos a morir y en ese momento nos presentaremos delante del juicio de Dios. Todos tendremos que enfrentar esa realidad del juicio. Estaremos delante de Dios. ¿Qué vamos a hacer? La buena noticia es que hay en Dios salvación. Dios ha provisto salvación para su pueblo. Y la salvación de Dios no consiste en hacer, sino creer. No es hacer buenas obras, no es intentar ser buena persona, mejorar, es creerle a Dios. Es creer que Cristo es el Hijo de Dios, que vino a esta tierra, vivió esa vida perfecta, fue clavado en la cruz en mi lugar, pagó mi culpa, Él murió pagando por mis pecados, Él fue muerto, Él fue enterrado, al tercer día resucitó, Él venció al poder del pecado y al poder de la muerte. Él hizo todo. Yo debo verlo y creerlo. Yo debo venir a la cruz como Josafat diciendo, yo no puedo nada. Yo soy un miserable pecador, incapaz, no sé qué hacer. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Reconoce tu miseria, reconoce tu incapacidad y clama por perdón. Ven a la cruz en arrepentimiento y fe. La salvación es de Dios, absolutamente, completamente. En el Evangelio vemos el poder de Dios para salvar. Un plan perfecto, un plan que ningún hombre podía haber imaginado. El pueblo esperando un rey terrenal que sacara a las tropas. Dios envía a su propio Hijo, porque el problema del hombre no es terrenal. El problema del hombre es su corazón y su pecado. Y el plan que Dios dispone es perfecto. Ninguno de nosotros podía haberlo llegado a concebir nunca. Que Dios el ofendido da a su propio Hijo para que muera para salvarnos a nosotros. ¿En qué mente humana cabe un plan así? En ninguna. Es la salvación que Dios ha provisto para su pueblo. Una salvación en la que se ve su poder, su sabiduría, su misericordia y su gracia, porque es dada a hombres y mujeres como tú y como yo, miserables pecadores que no merecemos nada. Vemos cómo la cruz de Cristo no fue un accidente. El sufrimiento no fue algo que se encontró Jesús. Él fue hacia la cruz. Dios mismo decretó esa cruz. El Padre clavó en la cruz a su Hijo por ti. La cruz no es algo con lo que se encontró Jesús en el camino. Fijaros, claro que los hombres son culpables, pero mirad la predicación de Pedro. Él dice, verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. La cruz fue determinada por Dios para que Cristo fuera clavado en aquella cruz, para que la ira de Dios fuera derramada allí. Él hizo todo. Nosotros lo vemos, lo creemos y recibimos las bendiciones. Aquellos que vienen a la cruz en arrepentimiento y fe reciben abundantes bendiciones. Somos justificados, somos adoptados, somos santificados,
vamos a ser glorificados, podemos disfrutar de Dios hoy y por toda la eternidad. Las bendiciones que recibimos de Dios nos llevan más de 3 días. Es toda la eternidad que estaremos disfrutando de las bendiciones que nosotros recibimos sin haber peleado absolutamente nada. Todo por gracia. El creyente recibe las bendiciones y la consecuencia de la bendición de Dios es paz. El pueblo tuvo paz. El hombre que viene a Cristo en arrepentimiento y fe es reconciliado con Dios, tiene la paz verdadera y tiene esperanza verdadera. Dios trae paz a nuestras vidas, por tanto, no es una paz terrenal, es una paz en la que, sean cuales sean las circunstancias en mi vida, yo puedo vivir confiado, porque mi mayor problema era con Dios, ya está solucionado. Así que venga lo que venga, sé que será para bien, porque Dios ya me tiene en sus manos. Él me ha prometido que me llevará a los cielos. Él va a estar haciendo conmigo todo para formar en mí el carácter de Cristo. Por lo tanto, duele, es cierto, pero sé que Dios está trabajando conmigo. Señor, glorifícate en medio de esta adversidad, para que todo el mundo a mi alrededor pueda ver cuán grande y poderoso eres tú. Fijaros como una perspectiva correcta de quién es nuestro Dios, la realidad del sufrimiento y el poder de Dios para salvar, cambia la perspectiva de todas las cosas. Y entonces podemos vivir para la gloria de Dios y podemos sufrir para la gloria de Dios, de manera que Él es glorificado y mostramos al mundo ese Dios que es grande para salvar. Vamos a orar. Señor, venimos delante de ti maravillados a contemplar tus obras, tus maravillas, a contemplar cómo tú, Señor, nos has llamado, nos has salvado, nos has hecho tus hijos y tenemos tan grandes promesas y bendiciones en ti. Señor, ayúdanos a vivir vidas agradables delante de ti. Ayúdanos, Señor, a darte gloria en todo, en los buenos tiempos y en los malos tiempos. Que en medio de la adversidad, Señor, podamos experimentar tu amor, tu cuidado, y que en esos momentos, Señor, sepamos descansar y confiar en ti. Gracias, Señor, porque tú nos cuidas, tú nos guardas, estamos seguros en tus manos. Vemos estos textos y recordamos cómo tú has actuado en el pasado y sabemos que tú sigues siendo igual de poderoso hoy y que tú lo seguirás siendo hasta el fin. Y en eso confiamos y descansamos, Señor, en que tú nos has salvado, tú nos estás salvando, y un día esa salvación será consumada y estaremos contigo por toda la eternidad. Gracias, Señor, por esa gracia inmensa que has mostrado para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.